La noche empezó como tantas cenas familiares, en un pequeño restaurante en Coyoacán, lleno del bullicio de un viernes. Las mesas estaban adornadas con velas parpadeantes, y el aroma a salmón a la parrilla y pan de ajo flotaba en el aire. Yo estaba ahí porque mi hijo, Emiliano, insistió en que era importante. Valeria quería que su madre, Clara, también estuviera, así que los 4 nos sentamos juntos. Clara, como siempre, tenía esa elegancia serena, sus palabras precisas, su cabello plateado brillando bajo la luz tenue. Al principio, la charla fue inofensiva a los proyectos laborales de Valeria, el comité de beneficencia de Clara, incluso la nueva implementación de software en la empresa de Emiliano. Mantuve mi voz firme, aportando cuando podía, aunque noté cómo los ojos de Emiliano se desviaban hacia su suegra con admiración. Reía más fuerte con sus chistes que con los míos. Asentía con más entusiasmo a sus opiniones. Era algo familiar, esa balanza invisible siempre inclinada en mi contra. Entonces vino el comentario. Clara acababa de contar sobre una recaudación de fondos que organizó en Polanco, de esas donde cada detalle sale perfecto. Emiliano se recostó en su silla, con una sonrisita, y dijo: «Nunca vas a estar a la altura de mi suegra». Las palabras cayeron como una bofetada. Por un instante no pude respirar. Años de sacrificios y esfuerzos callados me apretaron el pecho, exigiendo salir. Dejé el tenedor en la mesa y lo miré fijo. Mi voz era tranquila, pero afilada como para cortar el ruido a nuestro alrededor. «Entonces que ella pague las cuentas. No voy a mandar más dinero». La mesa se congeló. Hasta la compostura impecable de Clara se resquebrajó cuando parpadeó sorprendida. Los ojos de Valeria se abrieron, llenos de confusión. «¿Qué dinero?», preguntó, su tono subiendo. «Nunca hemos recibido un solo peso de ti». Un silencio pesado y asfixiante se extendió. Emiliano se movió incómodo, su sonrisita desvaneciéndose. Clara nos miró a ambos, de pronto alerta. Mis manos descansaban en mi regazo, firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Años de ser ignorada me llevaron a ese momento, y supe que no había vuelta atrás. Mantuve mi postura, viendo cómo la expresión de Valeria pasaba de la confusión a algo más agudo, y la verdad que había cargado en silencio comenzó a empujar, exigiendo ser dicha. Fue entonces cuando entendí que esa noche no era sobre la cena, era el comienzo de un ajuste de cuentas que había evadido por demasiado tiempo. Uno que sacaría a la luz cada sacrificio que había hecho. Regresé manejando a Tacuba esa noche, con las palabras resonando en mi cabeza, las luces del restaurante, las caras de sorpresa, la protesta de Valeria, todo se mezclaba con el zumbido de la carretera. Al llegar a casa, dejé mi bolso y fui directo al pequeño gabinete junto a mi escritorio. Ahí estaban las carpetas que había guardado por años, cada una etiquetada cuidadosamente con marcador negro. Comencé a llevar registros cuando Emiliano entró a la UNAM. Su colegiatura era más de lo que mi sueldo en la clínica podía cubrir. Así que tomé turnos nocturnos agendando citas para un consultorio pediátrico privado, además de mi trabajo diurno. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina con los ojos enrojecidos, calculando si podía pagar el próximo semestre si no cambiaba las llantas gastadas de mi coche. El recibo aún está ahí, guardado en la carpeta marcada 2009-2011 colegiatura. Junto a ella hay otro sobre lleno de pagos por su primer coche. Un Volkswagen usado. Fui cofirmante del préstamo porque él no podía obtenerlo solo. Y cuando se atrasó con los pagos, fue mi cuenta bancaria la que cubrió la diferencia. Pegué los cheques cancelados en secuencia, como si algún día alguien me pidiera probar lo que había cargado. Incluso los víveres tienen su rastro. Recuerdo darle bolsas de comida cuando vivía en un departamento húmedo cerca de la universidad. Más de una vez cené cereal para que él pudiera llenar su refrigerador. Cada recibo lo guardé en una carpeta, no por amargura, sino porque el orden era lo único que me daba paz. Mirando ahora las filas de papeles,
Me di cuenta de lo invisibles que habían sido esos años para todos. Menos para mí. La prueba de mi dedicación no estaba en los recuerdos que mi hijo guardaba, estaba en este rastro de papel que nadie se había molestado en ver. Mientras estaba ahí, con las carpetas abiertas sobre mi escritorio, pensé en la competencia impecable de Clara y en la negación sorprendida de Valeria, y supe que las comparaciones siempre se habían construido sobre una historia a la que le faltaba la mitad de sus páginas. Conocía a Clara Vargas desde hacía años, mucho antes de que Valeria y Emiliano se casaran. Vivía en Polanco, en una casa que parecía exudar elegancia y seguridad. Su césped siempre estaba impecable, su cocina llena de café importado y sus conversaciones salpicadas de historias sobre juntas de beneficencia y cenas de gala. Nunca hablaba con superioridad, pero su presencia bastaba para recordarle a todos la brecha entre nosotras. En las reuniones familiares, los parientes elogiaban a Clara por su gracia, por hacer que todo pareciera fácil. Valeria tiene tanta suerte de tener una madre así, decían, con miradas que se desviaban hacia mí como para subrayar lo que no era. Clara nunca lo fomentaba, pero tampoco lo detenía. Sonreía cortésmente, rellenaba un vaso y el momento pasaba. Para mí, se quedaba clavado como una astilla. Incluso Emiliano comenzó a medirme contra ella. Cuando Clara le daba consejos a Valeria sobre presupuestos o planes, él asentía con entusiasmo, impresionado por su eficiencia. Si yo daba el mismo consejo, lo descartaba como si fuera una exageración. Veía cómo la balanza se inclinaba más cada año, hasta que mis esfuerzos se volvieron invisibles mientras los de ella brillaban. No era del todo culpa de Clara. Ella simplemente encarnaba la competencia que yo había peleado por alcanzar en silencio, sin aplausos. Aún así, sentada frente a ella, en las cenas, sentía el peso de las comparaciones apretar con cada elogio que recibía. Ella nunca tuvo que probarse con recibos o notas de supermercado. Su prueba estaba en la forma effortless en que vivía y en cómo los demás se apresuraban a admirarla. Esa noche en Coyoacán, cuando Emiliano la eligió como su estándar y me descartó, me di cuenta de que la herida cortaba más profundo porque había sido afilada por años de comparaciones fáciles e incontestadas. Y ahora sabía que tendría que exponer lo que siempre había estado oculto. Las carpetas en mi escritorio siempre habían sido mi consuelo privado, una forma de recordarme que mis sacrificios no eran imaginados. Esa semana, sin embargo, las estudié de manera diferente. Abrí la aplicación bancaria en mi laptop e imprimí cada transferencia que había hecho en los últimos 2 años. Página tras página mostraban el mismo patrón, transferencias por Cele a la cuenta de Emiliano. Cheques de caja cuando el límite de transferencia se agotaba. Pagos ACH, programados desde mi cooperativa de crédito. Cada campo de nota era mi intento silencioso de claridad para la renta, para víveres, para los papás. Pensé que, si lo dejaba claro, nunca habría confusión sobre a dónde iba el dinero. Resalté las fechas en amarillo, comparándolas con mis talones de pago. Los números coincidían con noches en que evité salir con compañeros de trabajo, o los meses en que dejé pasar reparaciones en casa, porque me decía que la casa de Emiliano era primero. Podía rastrear los sacrificios como los anillos de un tronco, cada uno contando lo que había renunciado. Pero lo que más me sorprendió no fue el sacrificio, sino el silencio. Valeria me miró en el restaurante como si nunca hubiera visto un peso, si estaba diciendo la verdad. Entonces cada transferencia que salía de mi cuenta se había desvanecido en un vacío entre mi intención y su realidad. Tomé un recibo más cerca, un cheque de caja, por C$20,000 fechado la misma semana en que Valeria publicó sobre malabarear facturas vencidas. Recordé la foto que compartió, sonriendo valientemente junto a una lavadora rota, y cómo asumí que Emiliano no le había dicho que el dinero ya había llegado. Entre más comparaba, más clara se volvía la brecha. Mi dinero salía fielmente, pero en algún punto entre mi mano y su hogar se desviaba. Me recosté,
con los papeles esparcidos en mi mesa como evidencia en un juicio que aún no comenzaba. Y me di cuenta de que necesitaría más que carpetas y transferencias resaltadas para sacar la verdad a la luz. Había llegado el momento de poner mis registros cuidadosos en las manos de alguien más. La siguiente vez que vi a Emiliano fue en Santa Fe. Una semana después de esa cena, sugirió que nos encontráramos para un café, y cuando llegué, ya estaba afuera del lugar, recargado contra un coche nuevo que sabía que no podía pagar. Era un modelo rentado, pulido con tanto cuidado que reflejaba la acera. Me saludó con la mano como si nada hubiera pasado. Su sonrisa un poco demasiado amplia, adentro. Habló rápido. Sus palabras tropezándose unas con otras sobre metas, nuevos clientes, cenas con posibles inversionistas. Pintó la imagen de un hombre en control, prosperando en un mercado competitivo. Pero mientras hablaba, noté que sus manos jugueteaban con la tapa de su café y una sombra leve bajo sus ojos. La actuación era demasiado pulida, igual que el coche. Esa noche, Valeria me llamó. Su tono era educado, pero había tensión detrás. Me preguntó si había notado algo raro con Emiliano. Dijo que las cuentas se acumulaban de formas que no entendía. Cada vez que lo presionaba, él la desestimaba con la misma frase: «Ya lo tengo controlado». Ella quería creerle, pero las grietas se hacían más grandes. Escuché, con el corazón pesado. Sabía que el dinero que envié debería haber cerrado esas brechas, pero Valeria sonaba genuinamente desconcertada. Si el dinero no le estaba ayudando, entonces alguien lo estaba desviando antes de que llegara a sus manos. Ese fin de semana, llamé a Esteban Morales, un viejo amigo de mi difunto esposo y contador jubilado. Nos reunimos en la mesa de su cocina en Valle de Bravo. Sus lentes bajos en la nariz mientras le pasaba las carpetas. Estudió las transferencias con la misma precisión tranquila que recordaba de años atrás. Su lápiz trazando fechas y cantidades. Cuando levantó la vista, su expresión era seria. «Elena, esto no cuadra como debería. Tú hiciste tu parte, pero la historia de tu hijo, lo que sea que te esté contando a ti y a Valeria, no coincide con estos números». Asentí lentamente. Sabiendo que tenía razón, Esteban golpeó la pila de papeles y dijo: «Déjame esto. Lo organizaré claramente. Si hay una brecha, veremos exactamente a dónde lleva». Por primera vez, sentí que el peso empezaba a cambiar de la duda a la prueba, y supe que los días de silencio estaban a punto de terminar. Esteban me llamó unos días después. Su voz tenía el tono mesurado de alguien que había revisado cada línea con cuidado, sin dejar espacio para conjeturas. Manejé de nuevo a Valle de Bravo, con las carpetas pesando en el asiento a mi lado, aunque sospechaba que ya no las necesitaba. En su mesa de comedor había una línea de tiempo dibujada cuidadosamente. Cada mes estaba marcado en tinta negra, con mis transferencias resaltadas en verde, a un lado, en rojo. Esteban había escrito notas sacadas de la actividad de la cuenta de Emiliano Gastos que contaban su propia historia. Una membresía nueva en un gimnasio, el pago de la renta del coche, cenas caras en restaurantes de Santa Fe. El patrón era implacable. Solo una vez, en casi 2 años, una transferencia coincidió con un gasto en los registros de Valeria. Un solo mes, enviado como un gesto simbólico. El resto se desvanecía en el estilo de vida de Emiliano, dejando a Valeria lidiando con facturas atrasadas sin saber que el apoyo estaba destinado a ella. Miré la línea de tiempo hasta que mis ojos se nublaron. Cada número, cada nota, era un recordatorio de que los sacrificios que había hecho no solo fueron ignorados, sino desviados. No era un malentendido, era deliberado. Esteban habló con suavidad, pero con firmeza. Esto no es contabilidad descuidada. Él sabía lo que hacía. Redirigió dinero destinado a su hogar y lo cubrió con apariencias. «Elena, ahora tienes la prueba. No hay duda». Doblé los papeles lentamente, su peso más grande que cualquier recibo que hubiera guardado antes. La prueba siempre había sido mi refugio.
mi forma callada de convencerme de que los sacrificios eran reales. Ahora era mi arma, innegable y afilada, por años. Me dije que el silencio era el precio de la paz, que si soportaba las comparaciones y los desaires, Emiliano algún día me vería con claridad. Pero mirando las líneas limpias de tinta de Esteban, supe que el silencio solo le había dado espacio para construir una mentira. Guardé la línea de tiempo en su carpeta, mis manos firmes por primera vez en semanas. La evidencia estaba lista. Lo que quedaba era el valor para ponerla sobre la mesa. Sin importar cuántos corazones rompiera, manejé a casa esa noche con la decisión ya tomada. La próxima conversación no sería privada, sería frente a las personas que necesitaban ver la verdad al descubierto. La casa de Clara en Polanco, con vista al lago, parecía sacada de una revista, toda de vidrio y confianza silenciosa. Cuando nos invitó a reunirnos ahí, esperaba cortesía, tal vez una reconciliación tras la cena en Coyoacán. En cambio, se convirtió en el lugar donde cada verdad oculta salió a la luz. Esteban llegó con su carpeta bajo el brazo y una libreta amarilla guardada dentro de su chamarra. Saludó a Clara cortésmente. Luego me asintió antes de que todos nos sentáramos en su amplia sala. Emiliano se recargó contra la chimenea como si fuera el dueño del lugar, su reloj reflejando la luz de la tarde. Valeria se sentó erguida en el sofá, sus ojos moviéndose entre su esposo y yo, cautelosa pero decidida a escuchar lo que había que decir. Esteban carraspeó y desplegó la línea de tiempo que había construido. Cada línea tenía una fecha, una cantidad en pesos y una nota. La señora Elena ha estado enviando fondos regularmente, explicó, su voz firme. Transferencias, cheques de caja, depósitos directos, casi 24 meses seguidos. Deslizó los papeles por la mesa. Valeria se inclinó, escaneando las páginas. Su ceño se frunció. Estas cantidades nunca aparecieron en nuestra cuenta. Si hubieran llegado, lo habría notado. Miró a Emiliano, su voz ahora afilada. ¿A dónde fue Emiliano? Se movió, su bravuconería tambaleándose. Intentó sonreír, pero fue débil. Redirigí algo de eso, solo temporalmente. Pensé devolverlo cuando entraran mis comisiones. Redirigir la voz de Clara, normalmente calma. Tembló. Emiliano, esto muestra miles de pesos. Tu madre te estaba ayudando, y tú le dijiste a todos que lo manejabas solo. El rostro de Valeria palideció. Me dejaste preocuparme por las cuentas, hacer malabares con multas por pagos atrasados, mientras usabas su dinero para cenas y coches. Su voz se quebró, pero no subió. Era esa clase de enojo callado que no dejaba espacio para excusas. Los hombros de Emiliano se hundieron. Tenía que mantener las apariencias, murmuró. En el trabajo, contigo, con todos. No quería verme pequeño frente a Clara. Sus palabras quedaron flotando en la sala, débiles y desesperadas. Clara se llevó una mano al pecho, como si la confesión le hubiera robado el aire. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo engañaste a tu esposa, sino que faltaste al respeto a tu madre frente a mí. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. Valeria dejó los papeles y me miró, sus ojos brillando con algo entre tristeza y reconocimiento. Has estado cargando con nosotros todo este tiempo, ¿verdad? Asentí. Aunque mi voz no salió, la prueba había hablado más alto de lo que yo jamás podría. Emiliano intentó una vez más, un débil ruego. Puedo arreglarlo, lo devolveré. Pero las palabras sonaban huecas, colapsando bajo el peso de la evidencia. En ese momento, su imagen se rompió por completo. El hijo pulido que se había sostenido en comparaciones y brillo prestado se desvaneció, dejando solo la verdad atrás. Recogí los papeles en su carpeta. El ajuste de cuentas ya no era solo mío, ahora nos pertenecía a todos. Y supe lo que tenía que hacer después de que el silencio en la sala de Clara se alargó demasiado. Supe que no podía irme sin dejar las cosas claras. Por años había hablado en medias frases, tragándome lo que realmente quería decir. Esta vez no.
Desdoblé la libreta amarilla que Esteban había dejado y escribí 3 puntos con mi propia mano, firme y deliberada. Cuando terminé, los leí en voz alta. Primero, no habrá más comparaciones. No voy a soportar un solo momento más donde mi valor se mida contra Clara o cualquier otra persona. Soy yo, y he dado lo que he podido. Clara asintió lentamente. Sus labios apretados, por primera vez, me miró no con distancia cortés, sino con algo más cercano a la solidaridad. Segundo, continué, cualquier apoyo que dé irá directo a donde pertenece servicios, facturas médicas, renta, sin intermediarios, sin desvíos, o pagaré al proveedor yo misma o depositaré en una cuenta aparte que Valeria controle. Los ojos de Valeria se suavizaron al mirarme. Asumo esa responsabilidad, dijo con firmeza. Debí haber preguntado más. De ahora en adelante, todo pasará por mí. Giré mi mirada hacia Emiliano. Y tercero, tú tienes que contribuir. No con excusas, no con promesas de comisiones dinero real, apartado cada mes. Si quieres ser esposo y hijo, tienes que actuar como tal. El rostro de Emiliano se tensó. El orgullo y la vergüenza luchando dentro de él, la vieja imagen que tanto había trabajado por mantener llamativa, admirada, intocable, se desvanecía y no le quedaba defensa. Clara rompió la tensión poniendo su mano suavemente en mi brazo. Tienes razón, Elena, dijo en voz baja. Los límites ya se tardaron. Emiliano bajó la mirada, su voz apenas audible. Entiendo. Las palabras eran pequeñas, pero el momento se sentía más grande que cualquier disculpa. Por primera vez, el silencio que siguió no era solo mío, le pertenecía a él. Y mientras recogía mis notas, supe que la verdadera medida del cambio vendría en los meses por delante, no en las promesas hechas en esa sala. En las semanas siguientes, vi el mundo de Emiliano encogerse. El coche elegante desapareció del estacionamiento en Santa Fe, reemplazado por un sedán viejo con pintura descascarada. La membresía del gimnasio boutique fue cancelada. Y el flujo interminable de cenas y tragos con clientes se detuvo en seco. En el trabajo, su jefe empezó a hacer preguntas más duras, y sin el escudo de las apariencias, tuvo que responder con resultados. Valeria me llamó una noche. Su voz más suave de lo que nunca había escuchado. Se disculpó, no solo por las palabras duras en la cena, sino por no ver lo que pasaba bajo su propio tejado. Le creí por completo, dijo, y te dejé sola. Le dije que no fue la confianza lo que le falló, sino el silencio. Juntas, acordamos que no habría más de eso entre nosotras. Clara me invitó a tomar un café en una cafetería tranquila en La Condesa. Admitió que, aunque nunca fue su intención, su competencia se había convertido en un arma contra mí. Debía haber hablado antes, dijo. Negué con la cabeza, diciéndole que las comparaciones habían sido tanto decisión de Emiliano como de cualquiera. Aún así, esa mañana algo cambió entre nosotras. 2 madres, diferentes en todo, encontrando un terreno común en el daño que el silencio y el favoritismo habían causado. Cuando me fui, el aire invernal se sentía más ligero que en años. Emiliano estaba aprendiendo. Valeria era más fuerte. Y Clara ya no se alzaba como una medida que nunca podría alcanzar. La vieja jerarquía se había fracturado, dejando espacio para algo más equitativo. Y mientras se acercaba la primavera, me preparé para una reunión que pondría a prueba si las lecciones que todos decíamos haber aprendido realmente se mantendrían. 6 meses después, el césped del Parque de la Bombilla estaba salpicado de mantas de picnic y niños correteando cerca del lago. Nos reunimos bajo un árbol de jacaranda, el tipo de escenario que alguna vez me habría dejado sentada al margen, viendo las comparaciones desplegarse a mi alrededor. Esta vez se sentía diferente. Emiliano llegó cargando una hielera. Sus pasos firmes, aunque su orgullo parecía más contenido. Había estado enviando una cantidad modesta cada mes, nunca tarde, nunca oculta,
No era mucho comparado con las transferencias que una vez cargué, pero era suyo, ganado sin atajos ni mentiras. Valeria manejaba el presupuesto ahora, su libro de cuentas impecable y su voz firme. Hablaba abiertamente sobre lo que podían y no podían permitirse, y por primera vez escuché a Emiliano escuchar en lugar de desestimarla. Clara se unió con una canasta sencilla de frutas, vestida de manera casual, su elegancia suavizada por humildad. Cuando la dejó en la mesa, me miró con una sonrisa que no cargaba superioridad. Habíamos compartido más cafés desde el primero, y aunque seguíamos siendo diferentes en muchos sentidos, ahora estábamos lado a lado en lugar de en extremos opuestos. Mientras comíamos, la risa fluyó más natural. Emiliano hizo un chiste tranquilo sobre su coche viejo, y Valeria puso los ojos en blanco con cariño en lugar de frustración. Clara elogió un platillo que llevé, y nadie se apresuró a compararlo con el suyo. Por una vez, el aire estaba libre del peso invisible que había cargado por años. Me recosté, viendo el agua reflejar el sol de la tarde, y sentí la verdad asentarse en mí. Las familias no sobreviven del favoritismo ni de la imagen. Sobreviven con justicia, con límites respetados, con contribuciones hechas honestamente, sin importar cuán pequeñas. El amor sin justicia se convierte en deuda. Con límites, se convierte en un crédito que nadie tiene que pedir prestado. Y supe que, de ahora en adelante, cuando la familia exigiera mis llaves, les daría algo mucho más duradero: el derecho a estar a mi lado, no encima de mí,